Ahora la palabra a Mónica Grisel Delgado Chumpitas. Ella es alumna del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su título es La estética surrealista en 3 cortometrajes latinoamericanos de vanguardia de mediados del siglo XX. La flecha y un compás de 1950, Esta pared no es medianera de 1952 y La langosta azul de 1954. Igualmente ella es dirigida por el doctor Héctor Honores Vázquez. Te cedo el micrófono, Mónica. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de poder recibir una retroalimentación de esta investigación. Voy a empezar a compartir la pantalla, que digamos, un segundo, ahora sí. Bien. Esta investigación está en curso, es parte de mi trabajo de doctorado, evidentemente, pero digamos que estamos ingresando en este proceso a un segundo año y trabajando desde primero una perspectiva sociohistórica del arte, con el fin de establecer correspondencias y hacer un estudio comparativo entre estos 3 cortometrajes, ¿no? La estética surrealista en estos 3 cortometrajes, ¿no? Son 3 cortometrajes latinoamericanos realizados en la mitad de la década de los años 50. Mostraron una afiliación con las imágenes propias del surrealismo, las imágenes que surgen de La flecha de un compás, del argentino David José Cobón, Esta pared no es medianera, del año 52 del peruano Fernando de Cislo, y La langosta azul, de 1954, de los colombianos Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, Enrique Grau Araujo, y Luis Vicens, integrantes del Grupo de Barranquilla, revelan nexos con algunos preceptos surrealistas de las primeras décadas del siglo XX, inspirados en los manifiestos de André Breton y algunos films franceses entre 1928 y 1929. Se trata entonces de películas realizadas por autores que no establecieron entre ellos redes mutuas por aquellos años. Sin embargo, mantienen en común desde estas experiencias una defensa de imágenes rupturistas de las narrativas visuales convencionales, en confluencia con una sensibilidad generacional artística que pone en tensión de alguna manera las formas de producción y exhibición del cine. Estos 3 largometrajes, digamos que no tuvieron una exhibición pública, y además a través de sus formas también de producción revelan una afiliación también con el cine silente en este aspecto expresivo, formal, pero también en el mismo modo de producción, ¿no? Si bien el influjo de las vanguardias históricas del surrealismo, dadaísmo, futurismo, tuvieron ecos contemporáneos en films brasileños como Límite, de Mario Peixoto, de 1929, en los cortometrajes mexicanos 777, de Emilio Amero, del año 29, o Disparos en el Istmo, del año 33, de Manuel Álvarez Bravo. Además, algunos de ellos no están disponibles, no se hallan, digamos. En esta década del 50 se recupera de manera más orgánica a través de estos cortos este interés explícito en las imágenes de caras surrealistas, oníricas, de influencias psicoanalíticas, y desde un interés que se afirma también en el fulgor cultural, donde el surrealismo como movimiento literario poético seguía vivo. Estos 3 cortometrajes fueron dirigidos por realizadores que a la vez eran pintores, eran escritores, poetas, ¿no?, narradores, y que centraron su trabajo colectivo en crear obras con reminiscencias a piezas capitales del experimental, ¿no? Podemos identificar a través de esas imágenes reminiscencias a Le Retour de la Razón, o El Étoile de Mer, de Man Ray, El perro andaluz de Luis Buñuel, Entriact y Paris Quidort de René Clair, o films de Germain Dulac o Luis Deluc, que probablemente vieron en sus viajes a Europa, o en cineclubes de diálogos efervescentes en sus respectivas ciudades, ¿no?, como espacios de descubrimiento y de encuentros interdisciplinarios. Por ejemplo, David Cohn fue un impulsor de un cineclub muy importante en Buenos Aires a finales de la década de los 40, inicio de los 50, ¿no? Y en ese sentido también se trata de películas silentes, realizadas en blanco y negro, y sobre todo en 16 milímetros, ¿no? La flecha y un compás, la película de José David Cohón, quien falleciera en el año 2004, fue un cineasta que en aquellos años recién se estaba, digamos, inmiscuyendo en una labor literaria y también de crítica de cine, ¿no? En la actualidad, Cohón también es considerado uno de los representantes de la denominada generación de los años 60. Sin embargo, este corto se ubica en una etapa muy temprana de su obra cinematográfica,
¿no? En algunas cartas, Cuarón ha revelado que esta película tuvo un guión producto de ejercicios de escritura automática realizados durante su detención debido a divergencias con el gobierno de Perón de aquellos años, ¿no? A finales de la década del 50, perdón, de la década del 40. En este corto hay bastante eco formal a Un perro andaluz debido a una puesta en escena de apariencia intuitiva, impresionista y subjetiva, con personajes y tramas concretas sobre un amor no correspondido inmersos en una Buenos Aires moderna y caótica. La figura del doble, el fragmento y la lectura existencial y pesimista de una realidad son tamizadas por la mirada de un personaje que se deja llevar por el flujo del inconsciente, ¿no? La chispa de la belleza como componente de lo maravilloso que menciona André Breton en el primer manifiesto surrealista del año 1924, aparece aquí materializado en este imaginario desde una tragedia amorosa. Por otro lado, el corto de Fernando de Cislo, esta pared no medianera, del año 52, se realizó posiblemente como un homenaje tardío al surrealismo francés y español, ¿no? Este corto fue denominado por Arlindo Machado como uno de los 3 ejemplos remotos de pre-cine experimental en Latinoamérica. Realizada como ejercicio amateur entre amigos, este corto refleja una sensibilidad plástica por la expresividad de los sismos, en una puesta en escena que evoca, como el film de Con, los trabajos de Luis Buñuel y Dalí, en su carácter onírico y narración atípica, ¿no? Con guión del propio Cislo, de Ricardo Sarria y del músico José Malcio. El film devela una producción colaborativa sin mayor ambición que ser un ejemplo de las posibilidades narrativas del cine más allá de la convención, que no tuvo un estreno en el país, como lo mencioné, y que en la actualidad es posible acceder a ella a partir de una copia que quedó de VHS, ¿no? Aquí coloco algunas escenas de este corto. Y el tercer corto de esta investigación es La Langosta Azul, la película colombiana, donde se percibe el liderazgo de alguna manera en el guión y la dirección del escritor y periodista Álvaro Cepeda Zamudio. Se ha indagado, ¿no? Se ha de alguna manera asociado a la participación también de García Márquez, quien en esos años se preparaba para estudiar cine en el Centro Experimental de Roma, y como pasó con el corto de Cislo, tampoco tuvo una, digamos, exhibición pública, sino hasta muchos años después. Sin embargo, sí existe una copia en celuloide que ha sido restaurada hace algunos años. Este corto fue producto de entusiasmo del denominado Grupo Barranquilla, basado en tertulias, debates literarios y artísticos de esa ciudad, y del cual fueron escritores y pintores como Félix Fuenmayor, Ramón Vingens, Álvaro Cepeda Zamudio, Orlando Rivera Figurita, Enrique Grau, Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón o Julio Mario Santo Domingo, ¿no? Y este fulgor colectivo también se aprecia en el corto de Fernando de Cislo, ¿no? Digamos que fueron experimentaciones a partir de estas tertulias, tanto artísticas, en el caso de Cislo, que había estado viviendo en París, como en este grupo de Barranquilla y la relación cercana entre literatura y cine, ¿no? O entre Cislo, entre arte y cine, ¿no? La Langosta Azul describe los avatares de un extraño que llega a un pueblo de pescadores para investigar el caso de una fauna afectada por radiación. Todas esas imágenes parecen estar bajo los códigos del cine de espías, pero desde una narrativa algo pesadillesca, ¿no? Y por eso atribuye también estos tintes surrealistas, aunque poco a poco esto va virando hacia algunos dispositivos del documental de aquellos vigentes de aquellos años, ¿no? Y cada uno de estos 3 cortometrajes coinciden en evocar una estética heredada del cine y la imagen surrealista al usar recursos estilísticos y técnicos del cine antes del sonoro, pero también porque fueron estas experimentaciones de tipo colectivo al margen de las producciones comerciales o institucionales, ¿no? De aquellos años, después de la Segunda Guerra Mundial, y cualquier sistema de distribución y exhibición bajo esa lógica más industrial, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito de lo literario, me interesa establecer estas correspondencias porque el cine formó parte de este sistema interdisciplinario y generacional, ¿no? Por ejemplo, el estudioso Valentín Ferdinand, en su ensayo Fracaso del surrealismo en América Latina, realiza una reconstrucción, cito, ¿no? En su ensayo Fracaso del surrealismo en América Latina,
Ferdinand, abro comillas, indica, ¿no? Se trata de una reconstrucción esquemática de la influencia que, pese a sus dificultades adaptativas, ejerció la poética surrealista sobre autores no surrealistas y la emergencia de lo real maravilloso y el realismo mágico para sugerir que lo que toman del surrealismo es precisamente aquello que el surrealismo rechaza al definirse. En ese mismo ensayo, Ferdinand cita a Stéphane Bassió, quien indica que en su antología de la poesía surrealista latinoamericana, sostiene que en Perú, por ejemplo, pese al esfuerzo de los poetas César Moro y Emilio Adolfo Westphalen, apenas se llegó a circular un aire surrealista tan efímero como invisible. Ferdinand agrega que en México, por ejemplo, salvo algunos trabajos del escritor Oteo Paz, el surrealismo fue casi inexistente, ¿no? Añade que, por ejemplo, luego comillas, en Chile es donde mejor se arraiga, pero sin dar frutos de alta calidad, y que digamos, creo yo que habría, digamos, una sección a partir de estas películas, ¿no? Que de alguna manera muestran estas conexiones, tanto con un reavivamiento de los manifiestos de André Breton, como también del influjo del psicoanálisis en Argentina a partir de la década del 40, ¿no? Para situar también estas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, en Perú, a su regreso de México, César Moro, este poeta peruano surrealista, que tuvo una labor también en México, publicó Las Moradas en el año 48, después, tras su muerte, en el año 54, Andrés Coiné y Fernando de Cislo le realizan un homenaje en Lima. Esto, digamos, como para mencionar estas posibles conexiones de este surrealismo poético y pictórico en Perú, y que tienen correspondencias de alguna manera con labores de otros promotores del surrealismo en Argentina, como Aldo Pellegrini, ¿no? Sí, voy a hacer una... Entonces, este entorno literario y artístico, digamos, de alguna manera que marcó una fascinación no solamente por el surrealismo desde lo literario, sino también extrapolar estas imágenes del surrealismo al cine, ¿no? Era un vehículo ideal para plasmarlo, aunque en el manifiesto surrealista se sugiere, digamos, una visión desde lo pictórico, porque digamos que era el enfoque desde la escritura automática y otros elementos que luego se extrapolan también a un imaginario estético, ¿no? En cuanto a Colombia, existe el grupo de poetas denominados los nadaístas, pero eso todavía se dio en el año 58, digamos, en un ambiente posterior, digamos, que podría todavía estar parte de mi investigación, ubicar un poco lo que sucedía en el contexto colombiano, ¿no? Digamos que en esta etapa inicial estoy estableciendo estas afinidades entre estos cineastas y sus colectivos, ¿no? En torno a estas imágenes surrealistas, ¿no? En los tres cortometrajes, la imagen surrealista se vuelve una huella discursiva como característica común, ya que en su afán de romper con narrativas convencionales o como una apuesta por un tipo de escritura automática fílmica, donde las formas de la realidad, la poética y lo onírico, la fuerza de lo maravilloso gobiernan los ritmos y tiempos del cine. También ponen en evidencia una atracción por el cine silente y la vanguardia surrealista y dadaísta de los años 20 como influencia tangible y directa. Y sobre todo muestran una conexión entre los campos literarios y artísticos de los años 50 como una concreción de ese espíritu incluso de los años 20, ¿no? En un contexto internacionalista y cosmopolita, el surrealismo representó para esos cineastas una estética libre y una poética disruptiva en relación a las cinematografías hegemónicas. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, muy interesante perspectiva. Voy a dar ahora paso a la ronda de comentarios. Estos van a estar a cargo del doctor Alberto Soto Cortés, en primera instancia, director del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Voy a leer su semblanza. El doctor Alberto Soto Cortés es licenciado en Historia, maestro en Historia y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia e investigaciones en distintos ámbitos de historia, arte, políticas culturales, mercado, legislación del arte, representaciones de la alteridad, transferencias culturales en sociedades no limítrofes, cultura visual, colectivos de gráfica y cooperación cultural. Es consultor en torno a políticas, proyectos, administración de bienes culturales, entre otros temas. Cuenta con publicaciones, conferencias y curadurías.
Es director, como ya había mencionado, del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doy ahora la palabra al segundo comentarista. Él es el doctor Ariel Arnal Lorenzo, parte de nuestro claustro de tiempo completo del Departamento de Arte. Él es doctor en estudios humanísticos por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, maestro y licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Barcelona, respectivamente. Es especialista en Historia Visual, Cine y Fotografía. Posee una especialidad en Patrimonio Arquitectónico por el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. Ha publicado en México y el extranjero obras sobre fotografía de la Revolución Mexicana, los exilios español y chileno en México, cine documental, iconografía y simbología religiosa. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones mexicanas, así como en Chile, Centroamérica, España, Francia y Rusia. Muchísimas gracias, doctor Arnal. Le cedo el micrófono unos 15 minutitos. Gracias, querida Sara. Gracias a Olga, gracias a la Universidad Mayor de San Marcos. Gracias especialmente a José Luis y a Mónica por haber confiado en mí para presentar y comentar. Y bueno, espero estar a la altura de la confianza, de esa confianza. Quisiera, bueno, tal como arrancamos en el orden, quisiera empezar a comentar el trabajo de José Luis. Me llamó mucho la atención, me gustó porque yo no conocía las casas de Hart-Terré, conocía su trabajo como urbanista, la influencia que había tenido no solamente en Perú, sino que también tiene influencia en Chile, y especialmente porque él es una especie como de eslabón entre los movimientos de pequeños propietarios urbanísticos y ese pie dentro de la administración, del poder administrativo local, incluso nacional en el caso de él, y que permite llevar a cabo este tipo de reformas. Eso es muy interesante, se da poco. Tengo entendido que no se da de esa manera en otros lugares hasta los años 60, recién, y bueno, eso me llamó mucho la atención, conocer concretamente, sabía que era arquitecto, por supuesto, pero que conocer concretamente este asunto de las casas. Algo que me llamó la atención de la planta es, y que si no me equivoco pasa muy por encima, está recurriendo a una tradición que tiene muchos siglos, que es la tradición del patio central español, y la está reproduciendo. Después le añadiríamos, en México le añadiríamos la fuente, uniendo la tradición, además la tradición árabe. Pero me llama la atención, es decir, cómo está mirando él hacia atrás y cómo está construyendo una identidad a través de la arquitectura, una identidad que es una propuesta nacionalista, que pasa por allí, unificando, sin duda, como bien lo ha dejado muy claro José Luis, que esa es la gran propuesta de Hart-Terré, el funcionalismo, es decir, que la casa tiene una estructura, aparentemente una estructura funcionalista, sin perder esa línea de origen, que es ese patio español central, pero el cascarón, la forma, pues es este peruanismo que se llama así, que conjunta bien, como has dicho, lo indigenista y lo colonial. Me recordó mucho nuestra tradición mexicana de este arte comexicanista, que es un poquito anterior, pero que juega básicamente con lo mismo. Muy poquitito, por cierto, muy poquitito. Ahora bien, me gustó mucho y creo que es necesario, es imprescindible esa descripción en detalle, muy trabajada, pero yo imagino, esperaría que hacia el futuro hubiera una implicación, saber qué es lo que está, cuáles son las consecuencias de esta casa como modelo de qué. Y yo apuntaría hacia dos cosas. Una, como un modelo, por supuesto, de construcción identitaria nacional peruana, que mantiene explícitamente las raíces indigenistas y coloniales, como algo con México luego nos pelearemos mucho a partir de los años 20, pero en Perú no, afortunadamente, ¿no? Lo tiene muy claro, esa tradición doble, y que está claramente allí y que permanecerá además. Estuve revisando también algo que es interesante, no encontraba yo las plantas por ningún lado, me hubiera gustado a la hora de leerlo, el texto, haber encontrado esas imágenes, las fui a encontrar en internet, afortunadamente están muy claras, pero después
me enriquecí más con la ponencia. Entonces agradezco también que la ponencia haya estado así de descriptiva. Pero me gustaría ver en un futuro esas consecuencias, hacia dónde va este trabajo, más allá de detenerse exclusivamente en lo que es la casa. ¿Qué está aportando Gersterré a la construcción nacional peruana? Porque lo está haciendo desde el punto de vista urbano, eso es clarísimo. Como bien decía, llega a ser alcalde de Miraflores y participa a nivel nacional e internacional de manera muy protagónica en los planteamientos y las novedades urbanísticas que se están dando en América Latina. ¿Cómo atamos lo que es su casa con esa proyección internacional que tiene Gersterré? Eso es lo que me gustaría ver a futuro. Es decir, sacar conclusiones a partir de allí e ir más allá. Creo que enriquecería mucho el trabajo, pero bueno, no es más que mi opinión solamente y una sugerencia. Muchas gracias, José Luis. Gocé mucho, más que el texto, porque me faltaron las imágenes, la ponencia. Muchas gracias. ¿Voy bien de tiempo, Sara? No sé cómo voy de tiempo. Vas perfecto. Tienes todavía otros 10 minutos, Máximo. Perfecto, muy bien. Mónica, tu texto me hizo regresar 20 años en mi formación y tuve que refrescar muchas cosas, en particular los 3 cortos que en su momento alguna vez vi justamente como parte de la vanguardia latinoamericana. Y me gustó ver, pues muchas cosas. Primero, retomar este asunto del surrealismo frustrado en América Latina, y digo frustrado porque a nadie le interesaba, con la profundidad con que la trabajaba Breton y como Breton la pudo difuminar en Europa. Breton venía aquí y a donde miraba veía surrealismo, y entonces la gente le decía, no, no es surrealismo, es vida cotidiana, usted disculpe, ¿no? Es vida cotidiana lo que hacemos acá, y es un poco justamente lo que está ocurriendo, me atrevo a decir de manera más clara, en Colombia, ¿no? Con el Grupo Barranquilla. Es mucho, mucho más claro. Es decir, esto es lo que pasa todos los días. Usted no se llama surrealismo, se llama vida cotidiana, ¿no? Entonces, me gusta aún así que trates de rescatar ese surrealismo porque es un homenaje a la latinoamericana, creo yo. El trabajo de Kohn creo que en ese sentido es explícito. Afortunadamente se salta la secuencia de la navaja y el ojo y la pasa al piano, ¿no? Con lo cual me hace respirar. Es una secuencia que yo nunca he podido volver a ver. Siempre cierro los ojos cuando eso está ocurriendo, me pone muy nervioso. Pero es como más claro. Y luego lo otro que hay es un coqueteo, que creo que es algo más que con el cine silente, pero con una construcción de cámara. Eso no lo estoy seguro que lo sabes, pero que ya no te dio tiempo de meterlo en las 7 cuartillas. El movimiento de cámara, la composición fotográfica, en los 3 es muy especial y se nota esa diferencia de 30 años, ¿no? Entre ese cine silente original en el que están inspirados y lo que ellos están haciendo. Eso, no sé, pero me imagino que lo pondrás, que ya lo tienes pensado, porque eso creo que es muy importante. Porque en este texto estás marcando las semejanzas, pero creo que también hay que marcar las diferencias. Y esa es una diferencia muy positiva a favor de este cine latinoamericano, ¿no? En particular, en La Langosta Azul, es un movimiento de cámara que me fascina. No me acuerdo el nombre del camarógrafo. Lo anoté y ya no lo encuentro. Bueno, ya aparece. No sé si tú te acuerdas. ¿Lo tienes a mano? No. Bien. Y ahí hay una diferencia. Pero lo otro también, y ahí a lo mejor te lo lanzo como un guiño exploratorio, porque yo no lo sé. Te lo lanzo como una pregunta que me surgió. Si no hay también cuando hablamos de cine experimental, si no están también experimentando con qué significaba hacer cine silente. Es decir, es volver a los orígenes metodológicos de cómo se hace el cine. Y si no hay en esa formación algo de ello. No lo sé. Y luego empecé a ver como con todos los vicios eurocentristas que tenemos, que solemos tener y que nos autodespreciamos como latinoamericanos, empecé a buscar, encontrar ciertas similitudes, ¿no? Entonces de repente dije, a ver, Fellini, ¿no? Hay tanto en
a ver, espérame. En el trabajo de Kohn, como en el de Cepeda, encontré ciertas referencias al cine de Fellini. Y luego dije, a ver, no, seamos rigurosos. Me fui a ver las fechas, es imposible. Ajá, es imposible. Con lo cual, creo que también tienes que marcarlo. No sé si Fellini vio estos cortos latinoamericanos, ¿no? No lo sé. Pero de que tenemos aquí, en América Latina, un antecedente de ese tipo de cosas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la manera de construir, que es un surrealismo, sí, no llega al nivel, creo yo, del Perro Andaluz, pero eso no es malo. Hay cierta historia que se está contando. Ajá. Hay cierta historia que se está contando y para mí eso es bueno. Para mí esta pared no es medianera, la historia es clarísima y es muy divertida y el final dices, ¡ay, pobrecito! ¿No? Me encanta y ahí hay una historia. En Fellini de repente hay como muchas historias que se lanzan y nunca sabes y ninguna concluye, ¿no? Pero que eso podríamos hablar de que eso sucede más o menos en La Langosta Azul y especialmente en la de Kohn, ¿no? Pero vaya sorpresa que me llevé, cachetada a mi eurocentrismo, ¿no? Y resulta que está ocurriendo antes acá. Y eso me dio mucho gusto. Ajá. Entonces, no sé si eso a lo mejor lo pudieras explorar y comparar, no sé si lo tenías pensado. También, porque y Psicosis, cuando vi Hitchcock, ¿no? Y son por lo menos 8 años antes, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Alrededor de 8 años antes, ¿no? La referencia a futuro profética de Psicosis, ¿no? de alguna manera. Me encantó. Entonces, yo lo único que te pediría son referencias, no estar en el texto, ¿no? Tuve que intuir, porque también anduve buscando las películas, cuando tú haces referencia a las películas, las primeras como antecedente en América Latina, dije, ¿cómo? ¿Las encontró? Y después dices, no están, lo sentimos mucho. Entonces, la referencia me faltó saber cómo lo sabes tú, ¿no? Hay alguien que te lo está contando, porque la película es imposible de ver, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de referencias hacen falta y es parte de ese rigor que no es por dar lata, es simplemente porque al resto de los investigadores nos viene bien para seguirte el hilo. Ajá. Ese es el sentido del aparato crítico y de darlo, de dar ese resultado. Bueno, al igual que Alberto, les agradezco mucho a ambos, estoy para lo que necesiten. Acá mi correo es público, entonces no hay ningún problema. Me encantará seguirles dando seguimiento para lo que necesiten. Muchísimas gracias por confiar en mí. ¿Me pasé? No, estás perfecto. Muchísimas gracias al doctor Arnal. Y bueno, a título personal, quiero felicitar a todos los participantes en esta mesa. Fue muy interesante, muy revelador. Estoy segura de que los comentarios van a ser, sin duda, factores de realce para sus contribuciones. Y les cedo ahora el micrófono a la doctora Rodríguez Bolívar.